Existió una época en la que el arte tenía cánones. Cánones estrictos, no como hoy en día que cualquiera pega un moco en la pared y dice que es su representación abstracta de la deconstrucción de la realidad. En esa época estaban completamente al otro extremo de la nuestra. No solo había cánones que te dictaban cómo se debía pintar y esculpir, sino que si no los cumplías, tus obras de arte no tenían validez. Es más, ni siquiera eran consideradas obras de arte. Solo eran basura, tanto para la crítica como para la comunidad artística. Incluso para el público. La gente no compraría tus pinturas porque las considerarían feas y sencillamente morías de hambre a pesar de tu talento. Como hoy en día. El París victoriano de mediados del siglo XIX se caracterizó por ser muy estricto con la escuela artística. Dos movimientos contrarios luchaban por la supremacía a la hora de representar sus pinturas: el romanticismo y el realismo. Dualidad de visiones de la vida de los artistas que les impedía ver qué tan estrictos y similares eran los cánones que no denotaban el panorama completo. Pero llegó Monet, un verdadero transgresor, un parisino al que no le gustaban las paletas de marrones con las que se hacían todas las pinturas de su época, e hizo una exposición prohibida con sus amigos en la capital francesa que marcaría un antes y un después en la historia del arte. Su pintura, Impresión del Sol Naciente, fue tan buleada y destruida por la crítica periodística de aquel entonces que le dio el nombre a un movimiento que se convertiría en la piedra angular de todo el arte contemporáneo que hacemos hasta el día de hoy. Si aún no has cerrado el video por la pequeña clase de arte que acabo de darte, te estarás preguntando por qué en la miniatura habían videojuegos y este tipo empezó a hablarte de movimientos artísticos franceses del siglo XIX. Pues bienvenido al arquitecto, yo soy Halo. El arte pixel nace como un término utilizado por primera vez en 1982 por Adele Goldberg y Robert Fleilhal del Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto. Este término se utilizó para catalogar los productos artísticos de aquel tiempo que se estaban produciendo por parte de artistas contratados en el desarrollo de videojuegos de la época. Recordemos que los videojuegos nacieron como simples programas de píxeles interactivos en las entonces pantallas de la época, y de aquí en adelante estas imágenes de baja resolución y saturados colores virtuales harían una marca en lo más profundo de las vidas de las generaciones a lo largo de 4 décadas. Pero dejando de un lado el romanticismo, ¿qué es un píxel? Según el diccionario de la Real Wikipedia, un píxel es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Eso quiere decir que el píxel o píxel, siendo un anglicismo, es el átomo de las imágenes digitales, la mínima partícula que encontraremos en cada imagen del mundo que veamos a través de una pantalla. Por más 4K, 8K o 32K que inventemos, conforme avancemos y mejoremos nuestras tarjetas graficadoras, ese pequeño cuadro monocromático será la mínima expresión de lo que se va a componer absolutamente todo. Volvamos a los videojuegos. En principio las máquinas tenían poca capacidad para graficar estos entornos competitivos. Para nadie es un secreto el gran cambio que sufrió el legendario Super Mario Bros. Original de su primera a su segunda entrega. Los personajes y entornos se hicieron más complejos porque los artistas y programadores pudieron hacer uso más eficiente de los píxeles que graficarían la aventura. Esta estética de videojuego retro dejó una estela de nostalgia que nos alcanzaría hasta nuestros tiempos. Grandes sagas las vivimos en píxeles años antes de que se empezaran a modelar y renderizar de forma digital los personajes y entornos de los videojuegos. Yo en lo personal jamás olvidaré videojuegos basados en el arte pixel como Metal Slug 1, 2 y 3, las primeras aventuras de Pokémon en las diferentes versiones de la Game Boy o el mismísimo Chrono Trigger, que representaba a través de pocos píxeles los diseños de entornos y personajes del amado por las masas Akira Toriyama. Hoy en día existen muchos artistas que reutilizan esos métodos artísticos para representar su entorno o sus ideas ficticias, a pesar de que ya no son necesarias por los avances tecnológicos. Por eso, la primera analogía que viene a mi mente cuando veo una maravillosa obra de arte pixel es el impresionismo. El movimiento artístico francés que nació en 1872 a partir de la galería que realizó mi tocayo Oscar Claude Monet, uno de los mejores pintores de todos los tiempos, sentó las bases que ahora el arte pixel está usurpando de la forma más descarada y maravillosa que existe. Es obvio que las escuelas de arte tardarán en aceptar esto, pero no pueden negar que se requieren los mismos
mismos cánones para realizar una obra impresionista del siglo XIX y una obra de arte pixel de la segunda década del siglo XXI. El impresionismo fue el movimiento artístico que, a diferencia de los movimientos de aquel entonces, se caracterizó por ver el arte pictórico desde un punto más abstracto. A los impresionistas iniciales de la primera ola, porque luego llegaron los neo, de los que hablaremos más adelante, les interesaba a grandes rasgos capturar la luz y el instante que pintaban, sacrificando la definición o identidad del momento en sí. A simples rasgos era ver el color en las cosas, no sus detalles, no sus elementos, simplemente el color, que terminaba denotando las formas que se materializarían en otros colores. Y a simple vista conocíamos los elementos que observábamos, pero si detallábamos las pinturas, no eran más que manchas de óleo sobre un lienzo o tizas sobre un papel, en el caso de mi favorita, Toulouse. No fue sino hasta medio siglo después que el mejor pintor surrealista que ha concebido la humanidad logró graficar de forma eficiente este concepto. Otro francés, René Magritte, con su pintura de una pipa que dice: esta no es una pipa, porque es cierto, lo que estamos viendo es la representación gráfica de una pipa, pero no es una pipa real. Nuestro cerebro la entiende como una pipa cuando el artista le pone la forma de una pipa, el color de una pipa, la textura de una pipa y las iluminaciones como si tuviera volumen real, pero no deja de ser solo una forma ordenada de poner pintura sobre un lienzo. Y esto se llama psicología gestáltica, la escuela psicológica que estudia al ser humano desde la percepción de sus sentidos, lo que nos lleva de nuevo a los impresionistas. Los artistas, tras la invención de la fotografía, se reformularon la manera en la que concebían el arte y se negaron a competir con una máquina, capturando solo la impresión de los entornos y no los entornos en sí, porque cuando vemos un árbol a una distancia de más de 2 metros ya no estamos viendo los detalles de sus hojas, ni siquiera su forma definida, tampoco la textura de su tronco. Nuestro cerebro conoce de cerca estos elementos y sabe cómo se ven si nos acercamos, pero no es lo que están viendo nuestros ojos realmente. Nuestros ojos solo ven manchas verdes de diferentes tonalidades según pega la luz, y así entendemos en nuestra mente que esos colores equivalen a objetos. Ese es el principio del impresionismo y, como ya les dije anteriormente, del arte pixel. Los artistas que representen imágenes oníricas, guerras o versiones del pasado o futuro a través de este bastante reciente estilo artístico tienen que capturar tan solo con un número limitado de cuadros sobre un lienzo digital todo aquello que imaginen, sacrificando la definición e intrínsecamente la resolución de los elementos de la imagen en pos del estilo mismo, para dejarle una pequeña y última parte a la experiencia entre el color y el espectador, aquel que se acerca a la obra. En este punto, los fans de los videojuegos estarán flipando por la cantidad de teoría que hay detrás de simples fanarts de arte que simula a los videojuegos retro, y algunos artistas reales deben estar que me queman en una hoguera. Pero tengo un último punto con el que conciliaremos los conceptos que muy vagamente y de forma exageradamente simple he resumido hasta ahora. Tras la primera ola del impresionismo, al popularizarse este nuevo estilo transgresor a lo largo de toda Europa, aparecieron artistas de diferentes lugares que reinterpretaban este estilo de capturar la percepción visual de la imagen en los lienzos, y así fue como uno de ellos llevó la pincelada gestáltica a otro nivel. Perdóname por esto, Van Gogh, sabes que te amo, pero no puedo explicar el arte pixel desde tu obra. Este fue Georges-Pierre Seurat, el precursor del puntillismo. Sus obras neoimpresionistas tenían una técnica muy excéntrica que daba como resultado una de las formas en las que más se acercó el impresionismo a la verdadera abstracción: utilizar el pincel para dar pinceladas como puntos a lo largo de toda la pintura, evitando pasar el pincel formando líneas como se hacía tradicionalmente, lo que provocaba un fenómeno óptico muy interesante, porque construía luces y sombras, formas y figuras hechas exclusivamente de puntos de colores, como las pruebas para daltónicos. Este es el verdadero padre del pixel art, porque lo pensó antes de que existieran las computadoras que limitarían por motor gráfico la forma de representar entornos y personajes con colores saturados y atomizados. Seurat pintaba usando solo partículas sobre sus lienzos. Es obvio que esto es neoimpresionismo, no arte pixel, pero digamos que inauguraremos este canal declarando a este genio como el abuelito del arte pixel. ¿Qué te parece el arte pixel? ¿Suficiente teoría para convencerte que hacerlo es arte real? Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si quieres estar pendiente de mis nuevos videos, suscríbete y enciende la campanita. Tu amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.